Oiga, todo se ha vuelto una politiquería en este país y más que todo con el tema de la emergencia sanitaria que nosotros estamos viviendo a raíz del COVID-19. Y esto también ha servido y hemos podido ver como un espejo la ineficiencia del gobierno nacional frente a la obtención de las vacunas del COVID-19 para Colombia. Entonces, permítame ustedes darles a conocer de una manera muy resumida y concreta cuál es la ineficiencia del gobierno nacional y cuáles son los apartes del decreto, o más bien del borrador del decreto de vacunación que se va a lograr en Colombia con la fase uno y 2 de la vacunación contra el COVID-19. Miren, el gobierno nacional ha sido completamente ineficiente frente al tema de la obtención de la vacuna del COVID-19. ¿Y por qué? De nada ha servido el tema de que Colombia haya tenido que arrodillarse, si lo podemos ver de esa manera, en la diplomacia frente a, pues, a Estados Unidos, frente al gobierno de Donald Trump. De nada tampoco ha servido que Colombia haya entrado a la OCDE, porque nada de esto nos ha permitido llegar de primeros frente a la batalla de todos los países de América Latina y del mundo a la obtención de manera prioritaria frente a las vacunas del COVID-19. A diciembre del año pasado, Colombia sencillamente estaba en la cola en el continente frente a la obtención de esta. ¿Y por qué lo digo? Para el año pasado, en diciembre, finales de diciembre del año pasado, o sea, del año 2020, Chile ya tenía 84 millones de vacunas, Argentina tenía 47 millones de vacunas o de dosis de vacuna más bien, Perú tenía 10 millones de vacunas y Ecuador tenía otras 9 millones de vacunas. Hay que recordar que la dosis de la vacuna muy seguramente se van a aplicar una dosis o dos dosis dependiendo, digamos, el laboratorio. Colombia, para el año pasado, había tenido unas negociaciones completamente directas con los laboratorios, pero sin concretar la posibilidad de compra de estas mismas vacunas. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Colombia? Se había sumergido frente a un tema que se llama el COVAX. El COVAX es un mecanismo multilateral que permite la colaboración para un proceso equitativo mundial del tema de las vacunas del COVID-19, ¿sí? Y esto permite que todos los países a nivel mundial puedan tener una cierta porción de vacunas y que no se queden sin estas. Pero no ha servido ya mucho, porque este proceso de COVAX solamente se va a permitir de marzo hasta junio, mientras que estos países que ya mencioné anteriormente ya comenzaron su proceso de vacunación desde finales del año pasado. Entonces, el gobierno del presidente Iván Duque poco mucho se ha vuelto o se volvió ineficiente frente a este tema. Ahora, a enero de este año, el gobierno nacional tiene implementado en su vacunación, valga la redundancia, vacunar 29 millones de colombianos. ¿Y cómo va a ser la repartición de estos 29 millones de colombianos frente a las vacunas que se han obtenido? Ahora, frente al proceso COVAX, van a ser 10 millones de colombianos que se van a vacunar. Con la vacuna de Pfizer van a ser 5 millones de colombianos. Frente a la vacuna de AstraZeneca van a ser 5 millones de colombianos y la vacuna de Johnson van a ser otros 9 millones de colombianos. En total, ahí podemos ver reflejado que son 29 millones de colombianos para este año, enero del 2021. Ahora, el tema del proceso o el Plan Nacional de Vacunación que están promoviendo el gobierno nacional tiene dos fases y dentro de estas fases van a ser de 5 etapas. El tema de los objetivos de este Plan Nacional de Vacunación es, primero, reducir el tema de pues, de la mortalidad y la comorbilidad frente al tema de los colombianos. El segundo propósito es proteger a los grupos de riesgo y el tercero es ampliar la posibilidad de la inmunidad de rebaño. Con esto va a ayudar a pues, que la vacuna tenga más ampliación para que no haya tanta mortandad. De una manera muy resumida, ¿cuál va a ser la primera fase? Dentro de la primera fase corresponde a 3 etapas. La primera etapa se van a vacunar a todas las personas mayores de 80 años. Ustedes saben que esa ha sido, digamos, la mayor tasa de mortalidad en el país. Dentro de estas personas mayores de 80 años también van incluidas profesionales de la salud y todos los incluidos del apoyo logístico de estos y personas en comorbilidades. Ahora, estas personas en comorbilidades están distribuidas de la siguiente manera. Hipertensión, 3.925.000 colombianos. Diabetes, 1.201.000. Insuficiencia renal, 841.000 colombianos. VIH, 102.000 colombianos. Cáncer, 226.000 colombianos. Tuberculosis, 9.437. EPOC, 450.000 colombianos. Asma, 749.000. Y esto da un total de 7.503.437 colombianos. ¿Sí? Que son las personas que tienen comorbilidad en el país, que es una cifra poco, mucho, bastante alta. En la segunda etapa
de vacunación frente a la primera fase, se vacunará al 100% de las personas o de la población de 60 a 79 años. Dentro de ellos trabajadores pues, de la salud, de la segunda y tercera línea, que también son los que más sufren dentro de este tema de la emergencia sanitaria. Tercera etapa de la primera fase se vacunará a la población de 16 a 59 años en comorbilidades y a todos los docentes de básica y primaria. Para la segunda fase, que tiene las etapas 4 y 5, se vacunará pues a todos los cuidadores institucionales en la totalidad de la población de ocupación de riesgo. Eso quiere decir trabajadores de funeraria, el tema de cementerios, bomberos, socorristas de la Cruz Roja, defensa civil, centros carcelarios, personas en situación de calle, etcétera. Esto va a ser para la cuarta etapa de la segunda fase del proceso de vacunación en Colombia del año 2021, prácticamente ya también 2022. Y para la quinta etapa de esta segunda fase, se vacunará a la población de 19 a 59 años, pero que no tengan comorbilidades, o sea, las personas que están por fuera de todo lo que ya está establecido. Esta va a ser la última línea del proceso de vacunación en Colombia. Ahora, el proceso de vacunación en Colombia va a ser por decreto, vía decreto presidencial, y no será obligatoria. Algunas entidades y algunos grupos están pidiéndole al gobierno nacional que este proceso de vacunación sea implementado y sea de una manera obligatoria, pero por el momento no es obligatorio en el país, según el decreto. El gobierno nacional dispondrá, digamos, de un mecanismo a través de una plataforma web en la que ustedes a través de su cédula de ciudadanía puedan identificar cuándo o en qué respectiva etapa se podrán pues vacunar. Ahora, eso va a ser el modelo o el borrador del gobierno que tuvo el gobierno nacional para el proceso de vacunación y se implementará pues de esa manera que yo les dije en las dos fases con las 5 etapas respectivamente. Pero hay unos gobiernos a nivel mundial que han cambiado un poco, digamos, su estrategia y no van a vacunar a las personas en comorbilidades o a las personas, digamos, mayores de edad, sino las primeras líneas de vacunación en estos países van a ser a las personas entre 16 y 59 años que no tienen, digamos, ningún tipo de comorbilidad. Y esto ha cambiado la vuelta frente a todo el esquema. ¿Por qué? Una de las teorías de estos gobiernos nacionales es que dicen que la mayor foco de contagio es precisamente este tipo de personas. Personas de la tercera edad, digamos que tienen un mínimo de salir a la calle, personas con comorbilidades también tienen un mínimo de salir a la calle y que las personas que realmente están contagiando a este tipo de personas que realmente se han visto afectadas son las personas o son los jóvenes de 19, 16, 17 y todo este tipo de edades. Entonces hace falta ver que el gobierno nacional revise cuál va a ser o si realmente va a ser eficiente y eficaz el proceso de vacunación que tiene en el decreto pues presidencial y cuál va a ser el máximo impacto, obviamente a favor, que vamos a tener frente a estas vacunas. Temas a tratar es que el gobierno, como les dije anteriormente, el gobierno nacional está un poquito tarde, bastante tarde frente a otros gobiernos de América Latina y frente al tema de este proceso ha sido completamente ineficiente. Entonces falta ver que realmente se desarrolle de una manera concreta este proceso de vacunación para que no tengamos más afectaciones en el tema de la salud a nivel nacional. Y bueno, y que realmente todo este tema de las vacunas le sirvan al país.